sabíamos de antemano que va a haber una segunda parte, el DLC 3 lo dejamos con ciertos links. Es una manera de dejar abierto algo a base de no explicarlo demasiado, pero que te dispare la imaginación un poco. Entonces le dimos un final a la DLC. Después de los créditos le añadimos una imagen perturbadora, intrigante, que no se haya visto a lo largo del juego y que la gente pudiera especular al respecto. Para hacer eso tenía que tener en mi cabeza el core de la historia de Blasphemous 2 por lo menos iniciado. Entonces ese proceso creativo de la historia del 2 empezó con el último DLC ya. El inicio de Blasphemous se basa siempre en el corazón, que es lo que dejamos abierto en el final de Blasphemous 1. Al ser un juego nuevo, hacía falta hacer un escenario nuevo, un setting. Parece que el juego en sí mismo no nos pedía cambiar la localización a otra tierra con otro nombre. Nos pedía mantener la original. Entonces se nos ocurrió ocultar que era Custodia, hacer una evolución como de un tiempo indeterminado y que esa nueva tierra tuviera vestigios de la Custodia original. Podemos deducir, jugando al juego, que el milagro sigue allí. Ha intentado crear nuevos iconos, pero ha fallado. Y de esos fallos ha nacido la corrupción. Los jugadores se dan cuenta que están realmente en Custodia, pero es nuevo, un mundo nuevo. O sea, se ven los cimientos del juego anterior. Siempre creamos la propia narrativa del juego dejando huecos de forma intencional para que el jugador los rellene. Lo primero que busco es algo que me impacte sin importar nada más. Una vez que tengo esa idea, que ya de por sí me impactan, trabajo con Juanmi, codo con codo, para darle forma visual final. Este proceso a veces se alarga, otras veces es inmediato, y él es capaz de adelantarse a cosas que le voy a pedir y da con las ideas clave. Otras veces sí es un proceso más iterativo hasta que damos con el aspecto final. Y a partir de ahí trabajamos en la historia y en su lore. Una de las primeras cosas que hicimos en reunión, todos los diseñadores y Enrique, fue definir nuevos patrones que queríamos para las storylines. Que no solo fuera ve a este sitio y coge este objeto y vuelve y pasa algo, sino que hubiera un pasito más. Hay casos en los que sí llega Enrique y dice esta es mi historia, hay otros casos en los que sí deja un hueco que he podido rellenar yo completando la narrativa, y hay otros en los que la hemos podido hacer de cero porque era una necesidad de diseño, como puedan ser mejorar las armas. Como normalmente la mayoría de las historias dependen de un único NPC, pues ese es el que lleva la carga del scripting. Se hace ese NPC, se coloca en su sitio o sus sitios y ya está, se desarrolla hasta el final. El lore tanto de Blasphemous 1 como el 2 no es la historia como tal del protagonista o del mundo de principio a fin, sino que está hecho en base de pequeñas historias que se comunican entre ellas y que coexisten dentro de ese mundo. A mí me parece más interesante las historias separadas de personajes o de zonas de Custodia que una historia cronológica de los eventos históricos. Esas ideas originales sí pueden venir influenciadas por cosas que ya existan, ¿no? Una película, un personaje de una película o de una leyenda o algo así. O otra simplemente es algo visual que me llama la atención. Enrique tiene una cosa en la cabeza, Michael tiene otra, yo tengo otra. Y podemos diferir muchísimo, pero todo encaja en el juego y eso también es bonito. Los viejos comiendo sopa, que son Castula y Trifón, vienen de una idea que tuvo Michael buscando inspiración en las obras de Goya, ¿no? Como hicimos en Blasphemous 1. A él se le ocurrió la historia de que estuvieran los viejos comiendo sopa en el juego, ¿no? Plasmado. Con Andrés se nos ocurrió la idea de que cuando entras en la sala uno está muerto y otro está vivo. Y si sales y entras, pues cambian. Y puedes hacer la historia de uno o de otro. Otro es
Personajes de la casa de Bernarda Alba, que es la propia Bernarda Alba, vestida con su velo en una silla con el bastón. Entonces está inspirado en ese teatro de Lorca. Otro es el personaje inspirado en la película de los Santos Inocentes, que es la madre que sujeta a la niña. Sínodo, el himno de las 1000 voces, está inspirado en un cuadro del entierro del conde Orgaz. Ahí salen como dos personajes que están vestidos como de pontífices llenos de oro, y a partir de esa imagen del cuadro le dimos forma al aspecto visual de ese boss, a su historia y a sus detalles narrativos. A mí la storyline que más me gusta es a nivel técnico, porque en sí su historia no tiene mucho, que es la señora a la que le flotan unos querubines que te ayuda a subir la vida. En sí la storyline no tiene nada especial, pero fue muy complicada de hacer, tuvo muchos retos a nivel de scripting. Esa misión tiene muchas alternativas, sobre todo porque su propia misión pues, consiste en entregarle objetos para subir vida, objetos para mejorar las matraces, y además tiene como una submisión que es el cáliz que tiene al lado. Para cruzar todo eso, pues a lo mejor tardé 2 meses en que funcionara, que eso es una barbaridad comparado con el resto de storylines. Un personaje está inspirado en la leyenda del Cristo de las Mieles. Cuenta la historia de que vieron a un Cristo llorar en el cementerio de Sevilla. Y es que el Cristo estaba hecho de metal, estaba hueco, y habían creado unas abejas en unos panales. Y la miel se estaba cayendo por los ojos. Y aquí le dimos una vuelta a tuerca, como siempre hacemos, y se pueden ver las abejas en la miel, y esa persona que está viva está hueca y tiene la miel dentro. Sí, depende de la storyline. Hay algunas que se han cerrado en cuestión de 3 semanas y otras hasta el final no se han cerrado porque también hay muchas iteraciones. Pero al final lo que es cerrar una storyline que diga yo no la voy a tocar nunca más, eso no pasa hasta que está cerrado el juego.